Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Es un placer les. Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta sección de edificación para el cuerpo de Cristo. Estamos siguiendo con nuestra serie de temas. Hoy estaremos enfocados en mujeres que fueron eh, instrumentos que fueron útiles a Dios. Las mujeres fueron importantes en la Biblia. Hay muchas mujeres, de Dios, una mujer bien relevante para los cristianos. Es María de Jesús. El tema de esta noche que estará a su cargo nuestro hermano Eliezer de instruirnos y deseamos aprender de María muchas cosas y no sabemos los cristianos qué piensan o cómo deberían de ver los cristianos a María y aprender como de otras muchas aquellas cualidades, virtudes importantes que nos enseña. Bienvenidos a esta sección y deseamos que sea una buena oportunidad para que usted y yo nos edifiquemos en la palabra de su hermano Eliezer. Bueno, gracias, hermano Gerson, por la introducción y también a los hermanos que siempre participan en estos estudios, donde todos estamos aprendiendo cada día más de la palabra. María es la mujer más mencionada dentro del cristianismo. Como ya mencionó el hermano, ella jugó un papel sumamente importante y no por eso tenemos que olvidarle. Sin embargo, hay algunos cabos que tienen que ser atados en cuanto al entendimiento sobre el papel que jugó María en la vida del Señor Jesús. María fue una judía que vivió en el primer siglo. Tenga en cuenta que cuando hablamos del primer siglo hablamos del año 4 al año 100 después de Cristo. Entonces fue una mujer judía que vivió durante ese tiempo. Este nombre María era muy conocido, por eso vemos en algunos relatos como María Magdalena y otras Marías, la hermana de Lázaro, pero siempre hacia esta de la cual estamos hablando se hace énfasis como la madre del Señor. Ella estaba a punto de casarse, como dice Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 1. Ella estaba a punto de casarse con José. Según dice ambos relatos, ellos eran de la tribu de Judá, de donde también venía o vino el rey David. Ella era una virgen, dice también el capítulo 1 de ambos libros, Mateo y Lucas, y que vivía en una zona llamada Galilea y específicamente en una ciudad conocida como Nazaret. Y es en Nazaret donde se le aparece el ángel Gabriel, según Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Si usted ve en el versículo 28, el ángel Gabriel le dice a María: Salve María, o muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Lo que el ángel le está diciendo a María, que ella fue bendecida entre el resto de las mujeres de su época, porque fue elegida por el Señor, por Dios, para cuidar al segundo miembro de la deidad, en este caso Jesús. Y aunque Dios la eligió a ella, eso no quiere decir que ella no tomó su decisión personal, sino que ella también aceptó ese rol. Eso lo vemos en el versículo 38. María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces ella muestra de que fue una mujer obediente. Aunque obedecer lo que el ángel Gabriel había mencionado,
de lo que Dios tenía planificado para ella, eso podía meterlo en problemas a ella, en su relación con José, porque José podía no casarse con ella, podía difamarla, pero él no lo hizo, más que lo guardó en secreto. Dice Mateo capítulo 1, versículo 19, Mateo dice porque él era justo. Otra versión dice porque él era bueno. Entonces, este matrimonio fue elegido por Dios para que cuidaran y educaran al niño Jesús. De los 4 relatos del Evangelio, solo Lucas registra 2 eventos de Jesús antes de los 30 años. El primero de ellos es la presentación en el templo, cuando fue circuncidado, y el segundo es cuando tenía 12 años. Cuando tenía 12 años, Lucas se refiere de que estaban ambos, José y María, cuando el Señor tenía 12 años. Y ella está presente cuando el Señor inicia su ministerio, pero acá aparece como ya sola. No se menciona a José. En Juan capítulo 19, versículo 26, cuando el Señor estaba en el sufrimiento, Jesús le dijo a ella, he aquí tu hijo, y él se la encomienda a Juan el apóstol. Y esto nos sugiere a nosotros que era una viuda. Entonces, probablemente enviudó desde cuando el Señor tenía 12 años a los 30 años, durante ese lapso de tiempo. También ella está presente en el primer milagro, como dice en Juan capítulo 2. Vamos a leer Juan capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice Juan capítulo 2, versículo 1 al 5. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. La forma en cómo Jesús le responde a su madre, María, para nosotros podría sonar un poco duro y creo que hasta incluso cruel la forma como se dirigió hacia ella. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Pero en realidad esta no es una falta de respeto hacia su madre, sino que él está diciendo que todavía no era el momento para él empezar su ministerio. Y eso es lo que él dice, aún no ha venido mi hora. Y evidentemente María siempre habrá guardado en su corazón lo que el ángel Gabriel le dijo de que ese niño que crecería en su vientre le llamaría Jesús y que sería el Salvador del mundo, porque lo salvaría del pecado. De modo que María sabía que Jesús, su hijo primogénito, era el Cristo. Pero ella aquí como que está tratando de alentar al Señor, pero él le dice todavía no ha venido mi hora. Entonces trata como de ubicarle y ponerle un límite a ella, porque ahora él es que va a desarrollar su ministerio. Entonces, no es una falta de respeto. Yo no lo considero una falta de respeto. María también tuvo otros hijos. Ahí mismo en Juan capítulo 2, versículo 12,
dice que después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vea que Juan, el apóstol, está hablando de que descendió a Capernaum Jesús, junto con él su madre, María, pero también sus hermanos y aparte sus discípulos. Nos muestra esto entonces que María tuvo más hijos. Ella fue una virgen cuando dio a luz al niño Jesús, pues no conocía varón, ni conoció varón. Ni José tampoco se llegó a ella, sino hasta después, dice Mateo capítulo 1. ¿Cuáles eran los hermanos? Pues Mateo capítulo 13, versículo 55, muestra el nombre de los hermanos del Señor. Mateo 13, versículo 55. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Ese era el nombre de los hermanos varones, y él también tuvo hermanas. De modo que el Señor Jesús era el primogénito, el mayor de todos. Pero también en Juan capítulo 7, versículo 5, nos dice lo que pensaban los hermanos del Señor Jesús con respecto a él mientras él estaba con vida. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, los hermanos del Señor Jesús no creían que él era el Cristo. Pero a pesar de todo eso, María siempre estuvo al lado del Señor Jesús. En Juan capítulo 19, versículo 25. Juan capítulo 19, versículo 25. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ella siempre acompañó el ministerio del Señor Jesús. Ella era su madre. Ella también estuvo presente en Jerusalén con los primeros discípulos y los cristianos para aquella promesa que empezaría desde el capítulo 2, la iglesia. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos que aún después que el Señor murió, resucitó, María sigue siendo fiel a aquella promesa que le fue dada y lo que el ángel le dijo de que su hijo sería el Cristo, el Salvador del mundo. Bueno, estas cosas es lo que la Biblia dice con respecto a María. Poco se dice de ella en el Nuevo Testamento. No hay muchos datos sobre qué hizo ella en su infancia, dónde nació, quiénes eran sus padres, qué actividades hizo. Eso no se menciona en el Nuevo Testamento. Lo que hemos citado hasta el momento
Era una mujer que vivió en el primer siglo. Su esposo se llamaba José, fue elegida por Dios y le envió al ángel Gabriel para que ella fuera la madre del Señor Jesús y lo educara como un niño y la acompañase, y ella decidió acompañarle también en su ministerio y nunca estorbó el ministerio del Señor Jesús, que tuvo más hijos y que estuvo con él en la cruz e incluso después de la cruz. Esto es lo que dice el Nuevo Testamento con respecto a María. Pero hay algunas preguntas que valen la pena dejar en claro. ¿Fue divina? No hay ningún atributo divino en la Biblia que mencione que ella sea un ser divino. Tampoco aparece ninguna declaración, ni antes ni después. Ese antes me refiero al Antiguo Testamento, de que ella sea un ser divino. Ni en el Nuevo Testamento, ni aun cuando ella estaba viva, Jesús se refirió a ella como un ser de la deidad, jamás. También hay una ausencia de testimonio de ella misma como un ser divino. Eso no lo hay. Es más, ella se hizo ver como su sierva y ella misma dijo, hágase conforme a tu palabra. Entonces fue obediente. No fue Dios. Si ella fuese un ser divino, como Dios, Dios ya no sería trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que serían 4. Y eso tampoco apoya la Escritura por ningún lado. Siguiente pregunta. ¿Fue sin pecado? Imposible. Todos nosotros nacemos inocentes. Y Génesis capítulo 8 dice que el intento del hombre es hacer el mal desde su juventud. Entonces, todos nacemos sin pecado. Pero desde nuestra juventud, desde que podemos discernir, entonces pecamos. Entonces María tuvo que haber pecado. Esa es la lógica. ¿Hizo María algún milagro? Ninguno. Ninguno de los 4 relatos del Nuevo Testamento que hablaron de la vida del Señor Jesús y del tiempo que ella acompañó el ministerio del Señor muestra que ella hizo algún milagro. En Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, ella vio que no había vino. Ella no hizo el vino, sino que llamó a su hijo y le dijo que no había vino. Siguiente pregunta. ¿Es María intercesora entre Dios y los hombres? Mucho menos. Primera de Timoteo 2:5 dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Hechos capítulo 4, versículo 12, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Hay alguna oración en la Biblia que se tenga que dirigir a ella? Tampoco. Mateo capítulo 6, cuando el Señor Jesús enseñaba a su discípulo a orar, propuso que hay que dirigirse a Dios Padre
y la oración debe siempre terminar en el nombre y con la autoridad del Señor Jesús. No se menciona tampoco a María. Entonces, son datos sumamente interesantes porque en realidad, hermanos, el Nuevo Testamento habla poco de la vida de María. Ahora, esto en ningún momento quiere decir que nosotros menospreciemos a María. La amamos, la respetamos, porque si ella fue elegida por Dios para ser la madre terrenal del niño Jesús y acompañada de su esposo José, es porque ambos hallaron gracia delante de los ojos de Dios. Y eso significa que eran rectos en su forma de vivir. Y Dios habrá visto en ellos, en su omnisciencia, la capacidad de ellos para educarle, para enseñarle y acompañarle durante su ministerio. Pero no le podemos adorar, porque ni siquiera a los apóstoles se le debe adorar, solo a Dios, dijo Juan en el libro de Apocalipsis. Se le dijo a Juan en el libro de Apocalipsis, cuando el ángel le corrigió. Entonces, esto sí debemos tener en claro, hermano. Jugó un papel muy importante, enseñó al Señor Jesús, le acompañó durante todo su ministerio y es un ejemplo claro de una madre cómo puede educar a su hijo espiritualmente. Gerson, ¿me gustaría escuchar algún comentario de su parte? Sí, hermano Eliezer, sin duda alguna, creo que a veces de los personajes que menos se habla en la Biblia son de los que más aprendemos, ¿cierto? Y, por ejemplo, María, como muchas otras mujeres, creo yo que aprendemos a ser utilizados por Dios. Ella permitió ser utilizada, fue un instrumento para Dios. Yo creo que eso podemos aprender de María, como ya se mencionó en Lucas capítulo 1, versículo 38, hagas conmigo conforme a tu palabra. Entonces aprendemos que podemos ser un instrumento, podemos ser útiles. Yo creo que María es un ejemplo de una mujer de fe, de una mujer ejemplar, que fue usada para un papel muy singular, en este caso para concebir a Jesús, ¿verdad? Entonces, María nos enseña no solo a ser utilizados por Dios, ser un instrumento, nos enseña a ser un hombre, una mujer de fe, ¿sí? Y una mujer temerosa, creo que también nos enseña, porque si ustedes pueden leer en Lucas 96, ella hace una expresión de temor, de adoración a Dios. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1:46. Vemos otra característica, temerosa de Dios. También una mujer obediente. Sí. En Hechos 1:14, ahí estaba ella orando con los otros 120. Entonces, hablando de sus virtudes, sus cualidades, puedo comentar eso, hermano, y comentar también sobre el punto de vista como lo ha puesto el catolicismo. Creo yo que se asemeja a nada al que la enseña. Por ejemplo, el catolicismo dice es intercesora. La Biblia en Hechos 1:14 enseña que ella necesitaba orar, ¿verdad? No por los apóstoles, no por los demás, sino por ella misma. Entonces no era una intercesora, era una persona como todos nosotros, con debilidades,
era pecadora sin duda alguna, porque dice la Biblia que todos hemos pecado, y era temerosa, porque ahí vemos orando en Hechos 1:11. Entonces, quisiera agregar, hermanos, que hay que darle lugar a los personajes que aparecen en la Biblia, y a María jamás se le menciona como un ser que pueda ser adorada, que pueda ser venerada, que pueda ser intercesora, tener atributos de Dios. No aparece eso en la Biblia. Únicamente, hermano. Efectivamente, su vida sirve para alentarnos al hecho de obedecer la palabra de Dios, aún hasta el punto de que a ella le podía costar su futuro de casarse con José y vivir en una sociedad siendo aprobada. Fue más obediente, se sometió a lo que Dios le ordenó, fue paciente, y virtudes que deberíamos aprender, y también es bueno para las damas de nuestras congregaciones. Una mujer importante en la historia, ella cuidó al niño Jesús. Recordemos nosotros que Jesús es Dios y todo fue creado por Él, pero en la historia Él encarnó, vino como un bebé y necesitó del cuidado de alguien. Y Dios en su misericordia vio que ella era la mujer capacitada para cuidar al niño Jesús. Cuando pienso en los hermanos del Señor Jesús, como los que hemos mencionado, como fue Jacobo, José, Simón, Judas y las hermanas, pienso en lo privilegiados que fueron ellos al tener al Señor Jesús como su hermano mayor. Todo lo que él habrá dicho no era palabra solo del hermano mayor, realmente era palabra del Creador. Pero nos enseña también a veces lo difícil que es trabajar con el hogar de uno mismo. Como vimos en Juan capítulo 7, versículo 5, aún con todo eso sus hermanos no creían en él. Y no es hasta después de la resurrección que los vemos como uno de sus siervos. Bien, ese ha sido nuestro estudio sobre María. Quiero decir que cuando leí Lucas capítulo 1, versículo 28, quise citarlo de memoria, pero casi digo el Ave María antes de leer el versículo. Pero era porque justamente estaba leyendo hoy sobre el Ave María, cómo es su composición. Y cuando empecé a leer el Lucas capítulo 1, versículo 28, dice salve, y ahí ya yo iba a citar el Ave María. Pero el Ave María tampoco aparece en la Biblia. Bueno, sin más que decir, el próximo estudio será el 2 de marzo. Tendremos otro estudio para seguir creciendo en la palabra. Sin más que decir, hermanos, gracias por su tiempo. El hermano Gerson cierra este estudio con las últimas palabras. De mi parte, eso es todo, y que el Señor le bendiga. Hermanos, para ir cerrando esta sección importante, yo pienso que los cristianos deberíamos de tener la perspectiva adecuada de ver a María, ¿verdad? Los cristianos debemos de conocerla como la lo muestra y no como la religión. Debemos respetarla porque es un instrumento como todos los demás. Así que, hermanos, yo les animo a que
a veces entramos en controversia con los católicos, ¿verdad? Nosotros no queremos a María. Y un día hablando sobre eso me dice un católico, en su iglesia pues no es la bíblica. ¿Por qué? Le dije, porque no está María, me dijo. Entonces vine y le dije, bien, en mi iglesia o la iglesia de Cristo tiene a María, y le cité Hechos capítulo 1. Entonces, a veces hay conclusiones equivocadas, ¿verdad? Por atacar error, y yo pienso que debemos de darle a cada uno su lugar. Así que, hermanos, aprendamos de María como muchos otros ejemplos que tenemos, y que esto nos ayude siempre a mostrar la verdad ante el error. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.